Hola, hola muchachos, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar del tema herencia genética. La herencia genética es el proceso por el cual los seres vivos transmiten información genética a su descendencia. Entonces recordemos que estuvimos hablando hace un tiempo atrás sobre que si un individuo tiene los ojos azules, puede ser porque viene de los caracteres de la madre, o si tiene el cabello café, puede ser heredado por los caracteres del padre. Entonces todas estas características se transmiten de los padres a la descendencia. En la antigüedad se creía que los seres vivos heredaban tejidos y órganos. Algunos eran del padre y otros eran de la madre. Al juntarlos todos, estos describían las características del individuo. Pero a mediados del siglo XIX llegó Mendel y estableció los mecanismos de la herencia genética, que aún al día de hoy son aceptados. Estos mecanismos son las leyes de Mendel. Pero antes de adentrarnos a cada una de ellas, vamos a recordar un poco sobre su historia. Gregor Mendel era un monje católico y naturalista. En 1865 publicó su trabajo Experimentos de hibridación en plantas en una de las revistas más importantes de la época, llamada Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. Brno es una de las ciudades más importantes de República Checa. En este trabajo él resumía todos los experimentos que había llevado a cabo por más de 8 años con el guisante Pisum sativum. Cuando Mendel publicó este trabajo en aquella época, fue totalmente subestimado y pasó desapercibido en la comunidad científica. No fue sino hasta 35 años después que alguien redescubrió todos estos trabajos. Ahora a Mendel se le considera el padre de la genética. ¿Por qué fue que su trabajo no tuvo tanta resonancia en la época? Resulta que Mendel estuvo intercambiando correspondencia con uno de los botánicos más importantes del momento, el alemán Carl Nagelin. Mendel quería mostrarle todos los descubrimientos que había encontrado con los experimentos de los guisantes, pero Nagelin no pareció estar muy impresionado por este trabajo. Así que le sugirió a Mendel que estudiara otro tipo de plantas, entre ellas la Hieracium, que era una planta por la que Nageli estaba muy interesado. Mendel tomó la recomendación de Nageli y empezó a trabajar experimentando con la planta Hieracium. Pero entonces encontró que toda su teoría pareciera estar limitada con la planta de los guisantes. Todo esto lo llevó a él a perder convicción y entusiasmo hacia sus trabajos, haciendo que para la época desapareciera en la escena científica. No fue sino hasta mucho tiempo después de la muerte de Mendel, en 1903, que se descubrió que la planta Hieracium tenía una particularidad, y era que en ella sucedía partenogénesis, que es un tipo de reproducción sexual que causa desviaciones en las proporciones esperadas. Es por esto que cuando Mendel experimentó con esta planta, encontró que su teoría podría estar limitada únicamente a la planta de los guisantes, ya que al hacer los cruces correspondientes no tenía los mismos resultados. En la actualidad muchos afirman que si Mendel no hubiera realizado este tipo de trabajos, la genética sería posiblemente la misma que para la época. Por eso es que a él se le considera el padre de la genética. Ahora entremos a ver las leyes de Mendel. Bien, la primera ley es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. En esta se establece que dos individuos de raza pura para un determinado carácter darán descendientes híbridos en la primera generación, fenotípicamente y genotípicamente igual. Cuando esta se refiere a raza pura, estamos hablando de individuos homocigotos que pueden ser
dominantes o recesivos. Bien, el típico ejemplo que ustedes van a encontrar en internet o en libros es el realizado por Mendel, en el que él cruza guisantes de color amarillo con guisantes de color verde. Ambos son de raza pura, lo que quiere decir que son homocigotos. En el guisante de color amarillo es homocigoto dominante, quiere decir que sus alelos van a dominar sobre los del guisante color verde, que es homocigoto recesivo. Al hacer los cruces vamos a tener individuos híbridos, lo que quiere decir que son heterocigotos, y en este caso va a ser dominante porque expresa el color del alelo amarillo del guisante. Probemos con otro ejemplo. Esta vez cruzaremos un ratón homocigoto dominante de color blanco con un homocigoto recesivo de color gris. Lo primero es asignar una letra al alelo de color del ratón. Yo escogí la letra V mayúscula para el color blanco del ratón porque los alelos dominantes siempre van con mayúscula. En el caso del ratón gris, es un individuo puro homocigoto representado con la V minúscula, ya que es el alelo recesivo que expresa el color gris. Para ver mejor cómo se distribuyen estos alelos en los descendientes, vamos a utilizar el cuadro de Punnett o diagrama de Punnett. Organizamos los alelos en el cuadro de Punnett y empezamos a realizar los cruces. V mayúscula con V minúscula, V mayúscula con V minúscula y así sucesivamente. Como resultado encontramos que todos los descendientes expresan el alelo dominante de color blanco. Entonces tenemos que fenotípicamente el 100% son ratones de color blanco y genotípicamente todos son heterocigotos. Pero a pesar de que todos los descendientes son ratones blancos, en sus genes tienen un alelo recesivo del color gris. La segunda ley se llama ley de la segregación. En esta, así de manera sencilla, es la expresión del gen recesivo en la segunda generación en proporción 3:1. Luego veremos qué es eso del 3:1. Mendel lo que hizo fue tomar guisantes de la generación anterior que vimos que todos fueron híbridos de color amarillo y los polinizó entre sí, obtuviendo guisantes de color amarillo en un 75% y guisantes de color verdes en un 25%. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, esta ley nos dice que si cruzamos dos ratones de la primera generación, vamos a obtener uno de color gris, porque se van a encontrar los dos alelos recesivos que expresan el color gris. Ahora bien, vamos al diagrama de Punnett y empezamos a realizar los cruces. En el primer cruce obtendremos V mayúscula, obteniendo un ratón de color blanco homocigoto dominante. Luego obtendremos dos ratones blancos heterocigotos dominantes. Y finalmente, la V y la V minúscula nos darán un ratón de color gris homocigoto recesivo. Bien, en cuanto a porcentajes, tenemos que 75% de los descendientes expresan el alelo de color blanco y 25%, que fue el único individuo, expresa el alelo de color gris, teniendo así la proporción 3:1, ya que obtuvimos 3 ratones blancos y 1 gris. Muy bien muchachos, el día de hoy lo dejaremos por aquí. La próxima clase continuamos con la tercera ley de Mendel. Nos vemos.